México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Dice una de las más populares canciones mexicanas que todo el mundo, en todo el mundo, conoce. México, uno de los países más atractivos de América. Está situado en la parte meridional de América del Norte, entre dos océanos. Al este el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Al oeste el Pacífico. Al norte, 3.140 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, circunstancia que inspiró a principios del pasado siglo la frase célebre del autócrata Porfirio Díaz: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». Al sur limita con Belice y Guatemala. Tiene una superficie aproximada de 2 millones de kilómetros cuadrados, habitados por más de 103 millones de personas. Es la nación hispanohablante más grande del mundo, pero no existe ninguna declaración de lengua oficial en el país. El español convive con otras lenguas nacionales indígenas. México está considerado como la 14ª economía a nivel mundial. Pero México, los Estados Unidos mexicanos, no es un solo México, sino varios y diferenciados, muy distinto el norte del sur. País de contrastes, crisol de culturas indígenas, todavía misterio arqueológico, museo de arquitecturas coloniales, tesoro del mundo. Nuestro avión sobrevuela la Ciudad de México, el Distrito Federal, capital del país, situado a 2.400 metros sobre el nivel del mar. En ella viven más de 20 millones de personas, venidas de todas partes de la República. Lo que desde luego la convierte en la ciudad más poblada del país y una de las mayores del mundo. Sí, una ciudad inmensa, febril, superpoblada y contaminada. Una ciudad en la que las autoridades están en continua batalla para hacerla más respirable. Hace 600 años ya existía lo que hoy es la Plaza de la Constitución, o por su nombre popular, el Zócalo. Por su tamaño es la cuarta plaza más grande del mundo. Aquí estuvo la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Erigido ahí donde, como los dioses habían ordenado, los exploradores vieran un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Su nombre, el Zócalo, y con el suyo el de casi todas las plazas de las ciudades de México, proviene de 1843, cuando se comenzó a construir en la plaza un monumento a la independencia. Pero el monumento quedó en el Zócalo, o basamento para recibirlo, y de la expresión coloquial «nos vemos en el Zócalo» o «quedamos en el Zócalo» le quedó para siempre el nombre. El Zócalo palpita con la vida de la Ciudad de México, es su corazón. En él, como un corazón real, latió, hasta que fue desenterrado en 1790, el mal llamado calendario azteca, la gran piedra que describe el principio del mundo y en la que se vaticina su fin. Aquí estaba el Templo Mayor y está aún, como podemos ver. Los españoles construyeron sobre él, como era costumbre, la catedral. Así fue también en la misma España, donde los árabes construyeron sobre los lugares sagrados y los cristianos sobre las mezquitas musulmanas. La catedral es el templo más grande de toda Hispanoamérica. Mide 55 metros de ancho por 110 de largo y sus torres tienen 67 metros de altura. En la fachada se observan 3 relieves en mármol blanco. El central representa la Asunción de la Virgen María. El de la izquierda muestra la entrega de las llaves del cielo a San Pedro. El de la derecha la barca de la iglesia. El altar de los reyes se encuentra en el ábside del templo. Es como un monumento dentro de otro monumento y la obra cumbre del churrigueresco mexicano. Es una talla formada por 3 calles verticales, 2 laterales y una central,
adornado todo él por cuadros del pintor Juan Rodríguez Juárez. Fue realizado en maderas preciosas policromadas en una exuberante composición de pilastras y columnas, follaje, guirnaldas y querubines. El conjunto está estofado, revestido con hoja o lámina de oro, lo cual confiere majestuosidad a la obra. La bella reja del coro es de tumbaga, aleación muy delicada de oro y cobre, y fue estrenada en 1730. Se fabricó en la ciudad de Macao, en China, y sustituyó a una anterior tallada en maderas. La sillería del coro tiene 2 niveles de sitiales y es del gran artista Juan de Rojas. Fue construido alrededor del año 1697. El peso colosal del edificio provoca que vaya hundiéndose lentamente, como la misma ciudad. Este péndulo va midiendo el proceso al que se va poniendo remedio con obras bajo tierra. México es la capital más antigua del Nuevo Mundo. En ella se funden los espíritus indígenas y las fuerzas modernas en un insólito crisol que la convierte en una de las ciudades más interesantes del planeta. A un lado de la plaza se levanta el Palacio Nacional. El edificio fue construido en 1563, después de la conquista de la Nueva España, en el terreno de lo que fuera la casa de Hernán Cortés, construida en 1523. El uso original del palacio fue alojar a los virreyes, siendo el segundo virrey, Luis de Velasco, el primero en residir en él. En el interior se encuentran los geniales murales del pintor Diego Rivera, que narran la historia de México desde sus orígenes. La llegada de los españoles, la independencia y la revolución. Pero quizás uno de los cuadros más sorprendentes es este que muestra la gran Tenochtitlán, la ciudad que asombró a Cortés por su belleza y tamaño, por sus calles y canales, por su lujo y organización, por sus variados mercados. Más grande, explicaba al rey de España en una carta, que cualquiera de las ciudades europeas. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más hermosos del centro histórico, con el exterior revestido de mármol italiano y sus grandiosas estatuas. En su interior, más moderno y con detalles de Art Nouveau, existe un gran teatro y exposición de cuadros de los grandes muralistas mexicanos como Siqueiros, Rufino Tamayo y Orozco. Por la avenida de Francisco Sosa, que recuerda a un gran periodista y poeta que después de una obra ingente y de ser director de la Biblioteca Nacional de México murió en la pobreza en 1925, avenida de nobles casas y magníficas residencias, llegamos a Coyoacán, cuyas calles conservan aún todo el encanto colonial. Coyoacán, en náhuatl, tierra de coyotes. Esta es la casa donde se supone que vivió Cortés con su amante indígena, la Malinche. Los fines de semana, sus 2 parques principales se ocupan con los tianguis o mercadillos, donde los artesanos ofrecen sus productos en una fiesta de música, luz y color.
Coyoacán, por su grandeza y colorido, estaba destinado a ser barrio de artistas. Aquí está la Casa Museo de Frida Kahlo, la torturada pintora que fue pareja de Diego Rivera, el más conocido muralista mexicano, cuya obra se conoce en todo el mundo. La alcoba de Frida, que sorprende por su aire monacal, apenas alterado por el azul mexicano. Sobre la cama, la máscara mortuoria del artista. La clásica cocina popular mexicana, tal como estaba en vida de la pareja. Y también la habitación o recámara de Diego Rivera, en la que todavía podemos ver sus botas, como si acabara de despojarse de ellas. El jardín adornado con estatuas precolombinas. Y ello nos lleva al Museo Nacional de Antropología. Su enorme patio central de 84 metros de largo se sujeta por una única columna de 11 metros. La licenciada Marta Matiella nos habla del museo y su significado. México ha sido descubierto 2 veces. La primera cuando llegaron los españoles y la segunda a principios de los siglos pasados. Cuando empezaron a llegar exploradores de otro mundo, científicos, artistas, que redescubrieron aquellos 35.000 lugares perdidos en la selva o en la parte superior de las montañas. Pero el conocimiento más profundo que nosotros los mexicanos tenemos y que nos provoca un enorme placer por la vida es el sabernos herederos de ese mundo prehispánico y del otro que llegó y que provocó en un momento dramático de un encuentro clamoroso y doloroso el surgimiento de lo que nosotros llamamos una raza mestiza. Teotihuacán, la misteriosa ciudad, antigua hasta para los mismos aztecas que la llamaron la ciudad de los dioses, está a 40 kilómetros de Ciudad de México. Su sala en el museo está dominada por la estatua de Chalchihuitlicue, la diosa del agua. Y otra vez, la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Construida sobre una isla en el centro de un lago, se comunicaba con sus orillas por anchas calzadas de piedra rodeadas de canales. La Venecia de América fue llamada. Preside el conjunto el mal llamado calendario azteca, la piedra del sol en la que se describe el principio y el fin del mundo. Pero el tiempo pasa, y testigo de ese paso es la combinación de lo antiguo y lo moderno, de lo innovador, a veces, que caracteriza al DF. El contraste entre sus casas y palacios señoriales con el bullicio de una ciudad de hoy. Mansiones como la Casa de los Azulejos del siglo XVI, cubierta de azulejos traídos de Puebla, estilo talaverano. O el Palacio de Iturbide, construido entre 1779 y 1785, ejemplo de la arquitectura civil barroca del Nuevo Mundo. Los monumentos como el llamado Caballito,
estatua ecuestre de Carlos IV, obra de Manuel Tolsá, nacido en Valencia en 1757. O este otro caballito, que da nombre a la moderna torre de 34 pisos y 135 metros de altura. Así es Ciudad de México, continuo contraste. La ciudad donde hay, dicen, más taxis que coches, alegrando un tráfico serpenteante que asombra por su agilidad al turista que la visita. El Paseo de la Reforma, eje principal de la ciudad, muestra las esculturas de los prohombres de antaño sobre el fondo de ogaño. Ciudad de México, Distrito Federal, que sus habitantes consideran custodiada por el Ángel de la Independencia, obra del arquitecto Antonio Rivas e inaugurado el 16 de septiembre de 1910. El Angelito, como se le llama popularmente, que se erige envuelto en el celaje misterioso de la polución, como saliendo de una nube celestial, controlando en efecto la vida de la ciudad gigante. Hacia el Atlántico, desviándonos un poco al sur, entramos en el estado de Puebla, que linda con el de Tlaxcala, dominados ambos por el volcán Popocatépetl. Por su base se encuentra el llamado Paso de Cortés, que fue el camino que tomó el descubridor extremeño desde Veracruz hacia la capital azteca, descubriendo la ciudad de Cholula, de la que dijo que era la ciudad más bella fuera de España. Claro que entonces todavía no había visto Tenochtitlán. El Popo, como lo llaman en México, es un volcán activo. Cuenta la leyenda que el guerrero Popocatépetl se enamoró de una bella princesa. Creyó la princesa que su amado había muerto en batalla y se dejó morir de pena. El guerrero, horrorizado, convirtió a la princesa en una montaña, a la que llaman Iztaccíhuatl, la mujer dormida, y él quedó velando su amor a su lado. Por eso humea eternamente su corazón dolido. Junto al Popo se levanta la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, edificada en la cima de la mayor pirámide conocida en Mesoamérica, de 65 metros de altura. Y llegamos a Puebla, capital del estado, cuarta ciudad en importancia de la República Mexicana. Fue fundada por los españoles en 1531, con un diseño de cuadrícula extraordinariamente moderno y práctico que aún hoy facilita el tráfico y el transporte por la ciudad. El Zócalo, como todos los zócalos de México, está lleno de vida. Dos joyas se dice que tiene Puebla. La una su catedral, la segunda en tamaño de México. La fachada principal fue realizada en cantera gris procedente del Cerro de Guadalupe. En las portadas vemos el escudo del obispado y esculturas con las imágenes de San Pedro y San Pablo, San José, Santiago el Mayor, Santa Teresa de Ávila y San Gabriel Arcángel. Fue consagrada en 1649 por el obispo Juan de Palafox. Palafox fue un gran personaje que se distinguió por su buen trato a los indígenas, a los que prohibió convertir por otro medio que no fuese el de la persuasión. Mandó construir una gran biblioteca, la Palafoxiana, que con sus más de 50.000 volúmenes es hoy orgullo de la ciudad. Y la otra joya de Puebla es la corona de su gastronomía, el famoso mole poblano. El mole era un plato precolombino, plato de emperadores aztecas.
Sin embargo, fueron las monjitas del convento de Santa Clara las que le dieron su forma definitiva, preparándolo para el obispo y virrey en funciones Palafox. Aquí, en esta cocina, modificaron las monjas ese platillo que hoy es patrimonio cultural mexicano. Plato complejo con enorme cantidad de ingredientes y sin embargo de muy fácil digestión. Pero ¿qué es exactamente el mole? El chef Alonso Hernández nos lo cuenta. Los chiles más típicos para hacer el mole poblano, los chiles mulatos, el chile pasilla, el chile ancho, ¿sí? Algunas frutas como una manzana, un plátano, y especies como semilla de ajonjolí, almendras, semilla de cilantro, canela, ¿sí? Y el ingrediente principal, el chocolate mexicano. El comal es la herramienta principal de la cocina mexicana. Podemos ver cómo cambian de color por dentro. Eso quiere decir que nuestro chile está listo. La función de la tortilla va a ser que nos dé un brillo en nuestro mole y que sea como un espesante. Vamos a moler los plátanos y la tortilla quemada. Vamos a moler nuestros vegetales con el mismo líquido donde se hirvieron los chiles. Hemos frito las dos salsas y finalmente vamos a agregar el chocolate. Entre más tiempo se cocine, el mole poblano tiene mucho mejor sabor y va cambiando su color y su textura. Muy probablemente se comía un mole poblano la noche del 18 de noviembre de 1910 en casa de Aquiles Cerdán Alatriste, entre su familia y amigos, mientras charlaban e intrigaban sobre la insurrección preparada para 2 días después, el 20 de noviembre. El hecho fue que las fuerzas de Porfirio Díaz se adelantaron y los sorprendieron. Se inició un tiroteo. Amigos y familiares resistieron varias horas, pero al fin fueron exterminados. Se puede decir que en ese momento comenzó la Revolución Mexicana. Hoy, la casa en el número 6 de la calle Oriente es Museo de la Revolución y en su patio se rinde homenaje a las personas que murieron con Cerdán. Pero sigamos paseando por la ciudad y nos encontramos con la Casa del Alfeñique. Ya saben ustedes que alfeñique se llama, o llamaba, a esa pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas. De alfeñique se diría construida esta casa, barroca y churrigueresca, donde se combina el ladrillo y el azulejo. O la Casa de los Muñecos, hecha con mosaico de Talavera y satirizando en su fachada a los concejales que se oponían a su construcción, porque el propietario la quería de mayor altura que los edificios del consistorio. Esta técnica decorativa, habitual de las grandes mansiones de Puebla, se llama de petatillo y mezcla ladrillo rojo con azulejo y mosaico de Talavera de la Reina. Así se llama esta fábrica, donde se trabaja con la misma técnica que trajeron los dominicos españoles de la ciudad toledana del mismo nombre. Pero en México pronto se mezcló con influencias llegadas de Oriente y de los propios indígenas. Hoy, en esta Talavera, se fabrican unas piezas de marcada personalidad sin por ello renegar de su origen.
La cerámica talaverana marca toda la región, a veces de forma abrumadora y genial, como la iglesia de San Francisco Acatepec, a pocos kilómetros de la ciudad, con su fachada barroca y churrigueresca, vestida con el color y la imaginación talaveranas. Tal es la fuerza de esta portada, que en sí misma es ya un retablo al que muchos visitantes rezan desde el exterior. Más modesta en lo aparente, y al contrario rica en el interior, es la iglesia de Santa María Tonantzintla. La diosa Tonantzin era para los mexicas la diosa de la tierra, de la germinación y del nacimiento, y el significado de su nombre, Nuestra Madrecita. El decorado del interior del templo corresponde al estilo barroco mexicano, exuberante decoración en la que trabajaron 200 artesanos indígenas con motivos propios, como son los ángeles adornados con penachos de plumas, los rasgos étnicos, profusión de frutas y plantas. Sin duda, matrimonio de intereses del cristianismo y el mundo prehispánico. Testigo de todo, entonces y ahora, el volcán Popocatépetl, llorando siempre su pena con lágrimas de humo y de fuego. El lugar de la tortilla de maíz es el significado en náhuatl de Tlaxcala. Con ello se significaba la riqueza del terreno que albergó una gran civilización, los tlaxcaltecas, enemigos de los aztecas y aliados de Cortés. En esta capilla del exconvento de San Francisco fueron bautizados los 4 jefes tlaxcaltecas que se aliaron con el capitán español para luchar contra los aztecas. En la ciudad de Tlaxcala, capital del estado, en el Palacio del Gobierno del siglo XVI, los murales de Desiderio Hernández, el gran artista muerto a los 85 años, el 14 de septiembre de 2007, nos cuentan la historia. Los tlaxcaltecas se unieron a Cortés y con su ayuda conquistó Tenochtitlán. Hoy, los herederos de aquellos españoles, tlaxcaltecas, aztecas y otros son los mexicanos que hacen su vida cotidiana, comentan sus problemas, inician sus amores en el zocalito de Tlaxcala. Y siempre la leyenda. A solamente 1 kilómetro de la ciudad se levanta la Basílica de Ocotlán, edificada para obedecer el mandato de la Virgen, que se apareció en 1541 a un indígena llamado Juan Diego Bernardino, al que entregó su manto lleno de flores. En el interior, el visitante se asombrará ante los dorados retablos barrocos hechos en el siglo XVII por el indígena Francisco Miguel Tlayotehuanitzin, y podrá admirar la pura ingenuidad de las pinturas con las que se representa la aparición de la Virgen. Entramos en el estado de Veracruz. Su capital, Jalapa, está bajo la protección de otro volcán, el llamado Cofre de Perote, por sus 4 caras que le hacen aparecer un arca cerrada. La zona es parque nacional. Jalapa es famosa por su museo de antropología.
Entre las muchas joyas que alberga destacan las colosales cabezas olmecas construidas en basalto. Esta, llamada el Rey, pesa más de 20 toneladas. La coraza escamosa que recubre esta figura de terracota representa la piel de los enemigos desollados con la que se vestía el gran sacerdote para ciertos rituales. En el lado opuesto de la vida, los curiosos juguetes totonacas como el columpio, o estos animalitos que pueden arrastrarse con ruedas, lo que demuestra que la conocían. ¿Por qué extraños misterios, seguramente religiosos, solo la aplicaron a los juguetes? También nos sorprende la cultura totonaca al ser la única civilización de toda Mesoamérica y nos atreveremos a decir del mundo que representa en sus figuras alegóricas la sonrisa. Este es un grupo familiar funerario en el que destacan curiosamente los juguetes. Una urna funeraria olmeca, que no nos confunda el gesto adusto de la figura, velaba por el alma de un niño. Las mujeres que morían en el parto trayendo una nueva vida eran convertidas en diosas. Hermosa idea, ¿verdad? Muy cerca de Jalapa, en Coatepec, zona cafetera y paisaje de ensueño, nos encontramos con la hacienda El Trianón. La altura y la humedad hacen del café veracruzano uno de los mejores del mundo. En ella trabaja hoy, en un ambiente casi del 19, don Arturo Martínez, catador de café, que nos cuenta de su labor. Después de 8 largos meses en el campo, la fruta del café madura y la podemos encontrar de esta manera. Ya está madura, hay que retirarle la pulpa y el mucílago a través de la fermentación. Después se fermenta, se lava y conserva esta cascarita que le sirve para almacenarlo durante más de 1 año y medio. A este café le conocemos como pergamino. Como ustedes pueden ver, ya no tiene cascarilla y ahora sí tenemos una selección lista para ser tostada. Al pasar al tostado, el café adquiere su sabor, adquiere sus características. El café alcanza todo lo que es el completo aroma, cuerpo, sabor y acidez. La hacienda se conserva prácticamente como era, incluso con el sillón de barbero donde se afeitaba el hacendado. A 90 kilómetros de Jalapa está Veracruz, la que fue llamada Villa Rica de la Veracruz. Rica por sus riquezas. De la Veracruz porque los españoles desembarcaron en los Arenales el 22 de abril de 1519, Viernes Santo, día de la verdadera cruz. A Veracruz, sin duda el puerto más importante de México, es hermoso llegar por el mar. El fortín de San Juan de Ulúa, cargado de historia, fortaleza desde el siglo XVI, defensa contra los piratas, luego prisión y finalmente en 1915 Palacio Presidencial de Venustiano Carranza. En una de estas celdas frías, que llamaban tinajas, cuenta la leyenda, estuvo prisionera la mulata de Córdoba, una bella hechicera condenada por la Santa Inquisición. El día antes de su ejecución, dibujó en uno de los muros de su celda con un trozo de carbón un barco, sopló sus velas y huyó en él, desapareciendo en el mar. San Juan de Ulúa fue el último baluarte de España en México.
La flota mexicana que lo recuperó estaba mandada por don Pedro Sainz de Baranda. Veracruz, que un día fue llamada Ciudad de las Tablas porque sus casas eran de tabla techadas con palma, es hoy una gran y populosa ciudad. En los portales, como llaman a las arcadas del paseo, se extienden las terrazas de los cafés. Y naturalmente no puede faltar su zócalo, ni la imponente catedral. A la sombra de sus cúpulas, el malecón, con ese aire brumoso que tienen todos los paseos marítimos. En él se alza el faro, donde en la época revolucionaria estableció Venustiano Carranza la sede del gobierno. Cerca se halla el Gran Café de la parroquia, fundado en 1808, donde es fama que se sirve el mejor café de México y donde se sigue llamando a los meseros con el tintineo agradable de la cucharilla en el vaso. En él, es costumbre, se reúne la crema de la intelectualidad, que diría otro veracruzano ilustre, Agustín Lara. Sí, en el estado de Veracruz nació el Flaco de Oro, Agustín Lara, que hoy mira el mar de su tierra mientras en el mundo se siguen oyendo sus canciones. Y es que esta es una ciudad de músicos. En cuanto llega la tarde, en portales y plazas suena la música y se reúnen las gentes y bailan el frenético zapateado o el dulce y romántico danzón, convirtiendo en salón de baile todo el puerto de Veracruz. Y de Veracruz hacia el sur, entramos en el estado de Oaxaca. Cruzando un misterioso paisaje, vamos atravesando el estado de Oaxaca. No hablaremos de sus playas maravillosas, ni de sus valles fértiles que le dieron el nombre. Nos limitaremos a la ciudad, uno de los enclaves coloniales más bonitos de México. Comenzada a construir en 1529, en tierras de mixtecos y zapotecos, en un feraz valle en la falda de la Sierra Madre del Sur. Pronto fue la corona de la región. La llamada Plaza de Armas, su zócalo,
está cerrado al tráfico, convirtiéndolo así en una de las plazas más bonitas y alegres de México, prácticamente en un parque donde los oaxaqueños se distienden, se reúnen y escuchan pacíficamente la casi constante música de los marimberos. La ciudad se llama Oaxaca de Juárez porque a muy pocos kilómetros de ella, en el pueblo de Guelatao, nació el indio impasible que habría de ser héroe de México y de Hispanoamérica entera, prohombre del mundo, Benito Juárez. Pronto la familia donde trabajaba como pastor se dio cuenta de sus dotes y se lo trajo a vivir a la ciudad. A los 13 años aún no hablaba español. En 1833 fue elegido diputado, luego gobernador del estado. En 1857 presidente de la República. Derrotó al emperador Maximiliano, impuesto por las potencias europeas. Falleció en 1872 en Ciudad de México. Todo en Oaxaca recuerda al indio impasible. El Parque Juárez. El mercado de Juárez. Quizás el homenaje más verdadero por lo que tiene de vivo, de cotidiano, de luz, aromas, colores, porque en él trabajan o zanganean sus gentes. Porque simboliza el día a día de Oaxaca, el comercio, la vida en suma. Tan de Oaxaca como el mismo Juárez es la artesanía del barro negro que popularizó en esta fábrica una mujer, doña Rosa, hasta su muerte en 1980. Uno de sus descendientes, don Valente, que sigue trabajando el barro, nos cuenta sus características. Como no aprendimos con una rueda, que es un torno de pedal, un torno eléctrico, aprendimos con estas dos piezas. Son unos platos de barro. Y vamos a ver cómo hacemos nuestros cántaros. Esta es una técnica, como les decía hace un momento, prehispánica. Es el momento de hacer las formas de los cántaros, los jarros, los floreros, de todo. El cántaro es el símbolo de este pueblo. Se dice cántaro de Coyotepec porque representa a Oaxaca, o por qué no también a México. Cuando el barro se quema mucho, 13 horas, 14 horas, suena bien bonito nuestro barro y no está aliado con nada, fíjense. A principios del siglo XX, el arqueólogo Alfonso Caso y su equipo inicia excavaciones en Monte Albán. Monte Albán, la antiquísima ciudad zapoteca, no fue conocida en la época de la conquista. Proeza de la ingeniería, la ciudad ceremonial se asienta sobre la montaña aplanada, en pleno centro del valle. En 1987, junto con el casco histórico de la ciudad, fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los restos, encontrados en las tumbas por el arqueólogo Caso, son hoy importantes piezas de museo.
En el atrio de Santa María de Tule, junto a la iglesita de la Asunción, vemos el mítico árbol de Tule. Es un sabino, en México un ahuehuete, considerado el árbol más grande del mundo. Se le estima una edad de 2000 años, su altura es de 40 metros y el perímetro de su tronco de 42. En la madera retorcida de su alma, en sus brazos y ramas, ha querido la casualidad u otra cosa más misteriosa representar formas que pueden reconocerse como figuras zoológicas o antropomórficas. La cara del gorila, los ojos, la nariz y la boca. ¿Ya lo vieron? El elefante, las patas, la cola, la trompa, el ojo y la oreja. ¿Ya lo vieron? Esa diríase una cara de indio. Y aquí vemos claramente un león. Pero volvamos a la ciudad, que, como todas las del mundo, tiene problemas de tráfico, excepto en el casco antiguo, donde está controlado para poder pasearlo sin cuidados y admirar la arquitectura colonial. Esta es la magnífica iglesia de Santo Domingo. Comenzada en 1572, tardó 2 siglos en acabarse. Contrasta la sobriedad casi castellana de su fachada con el deslumbrante interior de dorado barroquismo, como el de este árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán, que nos conduce a la nave principal, flanqueada por capillas laterales. En donde antes estaba la huerta del convento, se ubica ahora un jardín botánico que intenta reunir la variada flora del lugar. Magueyes, pitas, nopales se recortan contra las cúpulas de la iglesia. Así, no podemos darles más en una mirada tan rápida, es Oaxaca, como una fiesta surrealista. Un México casi cinematográfico, de película, un homenaje, la visión del cineasta ruso Eisenstein. Oaxaca, la alegre Oaxaca de Juárez, capital del estado, con la que terminamos esta breve visita a la República Mexicana.
El coro tiene 2 niveles de sitiales y es del gran artista Juan de Rojas. Fue construido alrededor del año 1697. El peso colosal del edificio provoca que vaya hundiéndose lentamente, como la misma ciudad. Este péndulo va midiendo el proceso al que se va poniendo remedio con obras bajo tierra. México es la capital más antigua del Nuevo Mundo. En ella se funden los espíritus indígenas y las fuerzas modernas en un insólito crisol que la convierte en una de las ciudades más interesantes del planeta. A un lado de la plaza se levanta el Palacio Nacional. El edificio fue construido en 1563, después de la conquista de la Nueva España, en el terreno de lo que fuera la casa de Hernán Cortés, construida en 1523. El uso original del palacio fue alojar a los virreyes, siendo el segundo virrey, Luis de Velasco, el primero en residir en él. En el interior se encuentran los geniales murales del pintor Diego Rivera, que narran la historia de México desde sus orígenes. La llegada de los españoles, la independencia y la revolución. Pero quizás uno de los cuadros más sorprendentes es este que muestra la gran Tenochtitlán, la ciudad que asombró a Cortés por su belleza y tamaño, por sus calles y canales, por su lujo y organización, por sus variados mercados. Más grande, explicaba al rey de España en una carta, que cualquiera de las ciudades europeas. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más hermosos del centro histórico, con el exterior revestido de mármol italiano y sus grandiosas estatuas. En su interior, más moderno y con detalles de Art Nouveau, existe un gran teatro y exposición de cuadros de los grandes muralistas mexicanos como Siqueiros, Rufino Tamayo y Orozco. Por la avenida de Francisco Sosa, que recuerda a un gran periodista y poeta que después de una obra ingente y de ser director de la Biblioteca Nacional de México murió en la pobreza en 1925, avenida de nobles casas y magníficas residencias, llegamos a Coyoacán, cuyas calles conservan aún todo el encanto colonial. Coyoacán, en náhuatl, tierra de coyotes. Esta es la casa donde se supone que vivió Cortés con su amante indígena, la Malinche. Los fines de semana, sus 2 parques principales se ocupan con los tianguis o mercadillos, donde los artesanos ofrecen sus productos en una fiesta de música, luz y color. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Dice una de las más populares canciones mexicanas que todo el mundo, en todo el mundo, conoce. México, uno de los países más atractivos de América. Está situado en la parte meridional de América del Norte, entre 2 océanos. Al este el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Al oeste el Pacífico. Al norte, 3.140 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, circunstancia que inspiró a principios del pasado siglo la frase célebre del autócrata Porfirio Díaz: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos».
Al sur limita con Belice y Guatemala. Tiene una superficie aproximada de 2 millones de kilómetros cuadrados, habitados por más de 103 millones de personas. Es la nación hispanohablante más grande del mundo, pero no existe ninguna declaración de lengua oficial en el país. El español convive con otras lenguas nacionales indígenas. México está considerado como la 14ª economía a nivel mundial. Pero México, los Estados Unidos mexicanos, no es un solo México, sino varios y diferenciados, muy distinto el norte del sur. País de contrastes, crisol de culturas indígenas, todavía misterio arqueológico, museo de arquitecturas coloniales, tesoro del mundo. Nuestro avión sobrevuela la Ciudad de México, el Distrito Federal, capital del país, situado a 2.400 metros sobre el nivel del mar. En ella viven más de 20 millones de personas, venidas de todas partes de la República. Lo que desde luego la convierte en la ciudad más poblada del país y una de las mayores del mundo. Sí, una ciudad inmensa, febril, superpoblada y contaminada. Una ciudad en la que las autoridades están en continua batalla para hacerla más respirable. Hace 600 años ya existía lo que hoy es la Plaza de la Constitución, o por su nombre popular, el Zócalo. Por su tamaño es la 4ª plaza más grande del mundo. Aquí estuvo la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Erigido ahí donde, como los dioses habían ordenado, los exploradores vieran un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Su nombre, el Zócalo, y con el suyo el de casi todas las plazas de las ciudades de México, proviene de 1843, cuando se comenzó a construir en la plaza un monumento a la independencia. Pero el monumento quedó en el Zócalo, o basamento para recibirlo, y de la expresión coloquial «nos vemos en el Zócalo» o «quedamos en el Zócalo» le quedó para siempre el nombre. El Zócalo palpita con la vida de la Ciudad de México, es su corazón. En él, como un corazón real, latió, hasta que fue desenterrado en 1790, el mal llamado calendario azteca, la gran piedra que describe el principio del mundo y en la que se vaticina su fin. Aquí estaba el Templo Mayor y está aún, como podemos ver. Los españoles construyeron sobre él, como era costumbre, la catedral. Así fue también en la misma España, donde los árabes construyeron sobre los lugares sagrados y los cristianos sobre las mezquitas musulmanas. La catedral es el templo más grande de toda Hispanoamérica. Mide 55 metros de ancho por 110 de largo y sus torres tienen 67 metros de altura. En la fachada se observan 3 relieves en mármol blanco. El central representa la Asunción de la Virgen María. El de la izquierda muestra la entrega de las llaves del cielo a San Pedro. El de la derecha, la barca de la iglesia. El altar de los Reyes se encuentra en el ábside del templo. Es como un monumento dentro de otro monumento y la obra cumbre del churrigueresco mexicano. Es una talla formada por 3 calles verticales, 2 laterales y una central, adornado todo él por cuadros del pintor Juan Rodríguez Juárez. Fue realizado en maderas preciosas policromadas en una exuberante composición de pilastras y columnas, follaje, guirnaldas y querubines. El conjunto está estofado, revestido con hoja o lámina de oro, lo cual confiere majestuosidad a la obra. La bella reja del coro es de tumbaga, aleación muy delicada de oro y cobre, y fue estrenada en 1730. Se fabricó en la ciudad de Macao, en China,
y sustituyó a una anterior tallada en maderas. La sillería de